Muy buenos días a los niños de sexto grado. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, al lado de su familia, con muchos ánimos de aprender un nuevo tema en la materia de lenguaje y sobre todo con mucha salud, ¿verdad? Espero que estén muy bien de salud. Este día vamos a conocer el tema del cuento, miren. Es un tema muy bonito, muy interesante y que usted necesita aprender porque en algún momento le va a tocar leer algún cuento y usted me tiene que decir qué tipo de cuento es, ¿verdad? Porque hay varios tipos de cuentos. Lo primero que vamos a hacer es elaborar este pequeño esquema que tenemos acá, en donde vamos a ver 4 cosas del cuento: sus características, su estructura, los elementos, o sea, lo que tiene dentro, y los temas. Vamos con las características, que es lo primero, ¿verdad? La historia de los cuentos son de narración breve, dicen, o sea, son cortitos, no son muy largos. El argumento es sencillo y fácil, dice, mira, la segunda, y lineal, o sea que sigue una misma historia. Tiene personajes principales, o sea, el personaje principal es un gran personaje, o sea, es grande. Por ejemplo, si yo le digo Pinocho, Cenicienta, Blancanieves, Caperucita Roja, el personaje principal, o sea, el más grande, es el más importante, ¿verdad? En este caso, si yo le digo Pinocho, usted no me va a decir que en la historia de Pinocho el más importante es el lobo feroz, sino que es Pinocho, ¿verdad? Dice que también tiene hechos imaginarios o reales. ¿A qué nos referimos con esto? Miren, imaginarios quiere decir que aparecen personajes que no son reales, ¿verdad? Que no aparecen en la vida. Por ejemplo, un dragón, una princesa, un hechicero. Porque si usted ha logrado ver, cuénteme ahí dónde lo ha visto, porque yo también lo quiero ver, ¿verdad? Entonces, por favor, ¿verdad? Luego vamos a pasar a la estructura. La estructura de la historia del cuento tiene el inicio, tiene el nudo o desarrollo y también tiene el desenlace o el final. Esto usted ya lo conoce también de las obras de teatro que las hemos estado viendo. Luego, en los elementos tenemos los personajes. Recuerde que sin personajes no hay historia. Necesitamos tener siempre los personajes en la historia. Tenemos el ambiente. El ambiente es el lugar donde ocurre la historia. Por ejemplo, si yo le digo que se dio en un bosque, ese es el ambiente. Si se dio en un castillo, ese es el ambiente. Si se dio en un río, en un lago, en el mar, en un barco, ese es el ambiente. Y luego tenemos el tiempo, ¿verdad? Si el tiempo fue en el pasado, o sea, si fue hace mucho tiempo, si es en el presente, que estamos en estos momentos, o si va a ser en el futuro, donde ya es más avanzado todo. O sea, hay historias de ciencia ficción, por ejemplo, ¿verdad? Ahora, los cuentos pueden tener varios temas, miren, puede ser de aventura. En este de aventura entran los piratas, los caballeros, los tesoros, andar en el mar, andar buscando, peleando, o sea, son los cuentos de aventura. También tenemos los de misterio, que en estos de misterio entran los de detective o de policía, de andar investigando un asesinato. Y también en el de misterio entran los de terror, ¿verdad? Los de miedo. Hay historias como la del hombre lobo, la de Drácula, que son historias de misterio. Luego tenemos los de fantasía. En los de fantasía van aquello todo que tiene que ver con las princesas, con los príncipes, con las hadas madrinas, con las brujas. O sea, tiene que ver con aquello fantástico, ¿verdad? Y por último tenemos los de ciencia ficción, que en los de ciencia ficción ahí van los extraterrestres, los robots, los androides, los carros voladores, los perritos que ya no son perritos normales, sino que son robots. Esas historias son las que van acá. Lo primero que vamos a hacer es todo este esquema en su cuaderno, así como está acá. Y luego vamos a conocer el narrador. Miren que el narrador es la persona que cuenta la historia. Y lo más importante que tiene que saber es que hay 3 tipos de narradores. El narrador más importante es el omnisciente. El omnisciente es el que todo lo sabe, todo lo ve, sabe toda la historia, ya la conoce. Luego tenemos el narrador protagonista, que este narrador es el que hace la historia, es el que él le está pasando, que él está ejecutando la acción, él anda salvando a la princesa, él anda protegiendo al rey, es el protagonista. Y por último tenemos al narrador testigo, que es el que vio o le contaron algo. Eso es importante que usted conozca los 3. Entonces, le voy a explicar nuevamente qué es lo que vamos a hacer. Primero, hacemos todo el esquema del cuento con sus 4 características, estructura, elementos y temas, todo. Luego, nos pasamos a esta otra imagen, vemos el narrador,
vemos qué es el narrador, cuántas personas tiene el narrador, los tipos de narradores. Esto es súper importante porque está el omnisciente que todo lo sabe de la historia, el protagonista que es el que hace la historia él solito, y el testigo que es el que vio o le contaron la historia. Y por último tenemos la forma de narrar, ¿verdad? Esto no es tan necesario, pero estos tres sí quiero que lo hagan. Y pues eso sería todo por este día en la clase de lenguaje con el tema del cuento. Cualquier cosa, ya saben, yo envío la información al grupo y me pueden consultar en privado pues si algo no se entendió o no quedó claro, y yo recibo sus tareas durante este día, lo vayan elaborando. Así que yo les envío dentro de un momento el video y espero que logren entender el tema.